Mari, Mari, compuche, Mari, Mari, compuche. Porque es entretenido, te puedes aprenderte los números. Hinche, hincha, yucalen. Para que aprendas otro idioma. Hinche, hincha, yucalen. Porque se pueden extinguir las lenguas antiguas. Antoniel, Cani, Para que así no se extinga el idioma. Cani, en Kamengalam, Filpele, Poyen, Feimeo, Puruken, Feimeo, Puruken, Feimeo, Cantuken, Feimeo, Cantuken, Filpelenga, Hulcantuay, Pupichi, Chefeula, Filpelenga, Puruay, Pupichi, Chefeula, Mari, Mari, compuche, Mari, Mari. Si pudiésemos retornar algunos siglos atrás y lográramos desenterrar los vestigios ocultos de la cultura mapuche y otros pueblos latinoamericanos, quizás para la mayoría de los chilenos no cabrían dudas acerca de la riqueza cultural que nos rodea. Sin embargo, el peso de la historia ha dejado al margen la tradición ancestral de estas tierras e ineludiblemente nos lleva a plantear las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el legado histórico del mapudungún? ¿Por qué se debe preservar? ¿En dónde radica su riqueza? Para el docente y también estudioso de la lengua mapuche, Domingo Curaqueo Silva, las respuestas son concretas y tienen cierta relación con la investigación de Luisa Stark, quien plantea un nexo entre la cultura maya y mapuche. El mapudungún es lo que queda de un idioma mundial. Lo otro importante es que somos mari. La teoría mía dice que hasta el siglo VIII después de Cristo, y principalmente entre el siglo X al siglo VII antes de Cristo, llegaron grupos de marinos llamados fenicios en griego, mari en el idioma arameo, llegaron a Centroamérica. Y a medida que iban llegando, fueron enumerándose. Uno de los últimos grupos fueron los mari, que llegaron 10. Pero si los mari hubieran llegado sexto, mari significaría 6. Cuando llegaron los españoles a México, a Centroamérica, quedaron las bibliotecas llenas de documentos escritos con un sistema jeroglífico que tenían los mayas. Cuando de repente a alguien se le ocurrió que esa escritura y todo eso era del demonio, por lo tanto empiezan y queman las bibliotecas y todo el registro que había de la cultura ancestral maya. El reconocimiento donde está el pago, la deuda de eso, que es la historia del pueblo mapuche. El mapuche que viene de Centroamérica, de ahí, y que viajó hasta el sur para acercarse a la tierra de sus ancestros, al mayeo, no ha recibido todavía nada más que discriminación. Así es como para Curaqueo Silva el mapudungún es una lengua de importancia mundial, contradiciendo los estudios tradicionales que instalan este idioma como una lengua aislada, y entrega también otro punto de vista sobre los orígenes del mapuche. El pueblo chileno tiene mucho que aprender todavía. Y si nosotros, los pocos que todavía sabemos la historia antigua, nos vamos de este mundo, se va a perder para siempre. Y no solo se va a perder la historia del pueblo mapuche, sino la historia de todos los pueblos americanos, porque el pueblo mapuche tiene en su historia la síntesis de lo que ocurrió con nosotros. Pero independientemente de si el mapudungún tiene una estrecha relación con los idiomas más antiguos del continente y quién sabe del mundo, o si se mantiene vivo dentro de un grupo selecto de lenguas aisladas, lo cual lo instala como un idioma único en su especie, el mensaje sigue siendo el mismo: mantener el mapudungún para evitar su extinción, valorarlo y promoverlo en cada rincón del país.
Ante esta imperiosa necesidad nace la Academia de la Lengua y Cultura Mapuche en contexto urbano, una iniciativa que tiene por objetivo la preservación, el fortalecimiento y la revitalización del mapudungún en los entornos urbanos del país, para expandir la tradición y cosmovisión del pueblo mapuche a través de la oralidad. Sentimos de que el mapudungún está en todas las actividades culturales mapuche, en todas las ceremonias, en lo espiritual, en todas nuestras costumbres, nuestras tradiciones, está presente el mapudungún. Por lo tanto, la oralidad tiene que ser fortalecida a través de las diferentes actividades que se llevan a cabo acá en la ciudad. Pero ¿cómo se le enseña a las nuevas generaciones una lengua que hasta el día de hoy no llega a un consenso sobre su escritura? Y aún más importante, ¿cómo se traspasa la cosmovisión ancestral en el mundo urbano? Nosotros queremos que todas las posiciones se puedan dialogar en relación principalmente al grafemario. Sentimos que no es lo relevante en este caso, creo que el mapudungún se tiene que enseñar de manera oral, esa es nuestra visión como Academia de la Lengua y Cultura Mapuche. Nosotros hemos hablado con más personas, con lingüistas y personas, también organizaciones que están trabajando en el tema grafegrama, ¿ya? Pero en sí uno lo puede escribir como uno quiere, es netamente que entra de acá, el oído. Si a mí yo lo puedo ver escrito, no sé, Mari, pero lo escribo Mari, ¿ya? Ahí pasa eso, o sea, la persona que enseña el mapudungún tiene que saber pronunciarlo bien. Es como todas las demás lenguas, es como en inglés. Yo escribo one, pero one. De esa forma se puede aprender. Si yo lo escribo wentu, con W, con G o con H, estaría bien. En ese sentido, el trabajo de los actores involucrados en generar este cambio educacional ha comenzado con la inserción y asimilación de actividades como el palín, taller de orfebrería ancestral y enseñanza en colegios, entre otros. El llamado a mantener la cultura ancestral y el incipiente orgullo por sentirse mapuche, incluso estando en la ciudad, ha traspasado generaciones y ahora son muchos los jóvenes que se creen responsables de mantener prendida esta llama del conocimiento. Así lo plantea la estudiante de agronomía Catalina Durán Lefimil, quien cree que esta reacción por parte de los más jóvenes se debe al sentir de una pérdida cultural, de salvar el conocimiento de los antepasados y rescatar los modos de vida más cercanos a la naturaleza. Bueno, yo como estudiante igual junto a otros compañeros nos estamos reuniendo, estudiantes de la Universidad de Chile, que tenemos como lineamiento revitalizar nuestra lengua, como alimentar nuestro ser mapuche acá en la ciudad, porque muchos de nosotros hemos crecido acá y nos hemos ido desarraigando de nuestra cultura y algunos en esta época recién estamos como conociendo nuestro ser mapuche. ¿Y por qué ahora nació esto? ¿Por qué ahora como que me hago parte? Es por el tema de la conciencia que adquirí ya al ser mayor, al tomar como conciencia de tu acto, es decir, como yo estudiante ya voy a ser profesional, tomo la decisión de estudiar una carrera que me va a guiar por toda la vida y cómo dejo de lado el ser mapuche. Tras considerar que más del 50% de la población mapuche se concentra en los sectores urbanos y paulatinamente se ha ido dejando de lado la lengua materna del mapuzungún, es fundamental que las generaciones jóvenes tomen la responsabilidad educacional para comenzar a transmitir la lengua mapuche. Eso es lo que falta hoy en día, que los niños más pequeños comiencen desde ya a incorporarse en la cultura, de que los quimches, los quimelfe empiecen a buscar espacio en esa etapa que es súper importante porque el niño tiene una forma de adquirir los conocimientos ya muy diferente a nosotros que somos grandes, que nos cuesta más. Miembros de la Academia de la Lengua y Cultura Mapuche en un contexto urbano ya se encuentran inmersos en el mundo de la educación tradicional para enseñar el mapudungún a los niños desde temprana edad. El profesor intercultural José Carlos Millán, quien lleva 4 años trabajando en la Escuela La Esperanza de Padre Hurtado, ha tenido que efectuar una ardua labor para intentar cambiar los conceptos erróneos que los niños tienen enraizados sobre la cultura mapuche. Bueno, los niños, como niños, de repente me hacían burla. Por ejemplo, no sé, a lo mejor yo pensaba que me iba a enojar.
Me decían, Mari Mari, me decían, Peñi. Y yo le llevaba la corriente, lo saludaba, Mari Mari. E incluso iba para allá, le daba la mano. Entonces, ahí, se quedan ahí. Entonces, porque ellos pensaban que yo me iba a enojar. Bueno, de hecho, eso buscaban ellos. Yo nunca me enojé con ellos, ya la corriente, de repente se juntan los grupos y me están pelando ahí. Y después, profesor, venga, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué dice con esto otro? Y les digo, me quedan mirando. Son cosas que lo hacen con doble sentido. Ahora, este año, por ejemplo, ya no me hacen bullying. Los otros años me hacían bullying, hasta el año pasado me hacían bullying. Este año ya no. La tarea no ha sido fácil, pero el convencimiento de mantener el idioma y la cosmovisión sirven como motores para plantearse grandes objetivos en un largo plazo. El impacto que nosotros necesitamos que se dé en este pueblo es que se hable como una asignatura y como un idioma. Como llegan extranjeros de otros países, de países más pobres, de países más ricos, pero ellos llegan acá con su lengua y hablan. ¿Por qué nosotros, que somos originarios de acá, no lo podemos hablar? ¿Cuál es el objetivo? Es que no se pierda nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra cosmovisión. Ya, para que esto prevalezca un par de años más, no sé hasta cuándo. Y bueno, estamos haciendo clases, estamos haciendo un esfuerzo. Lo que nosotros pretendemos es llegar a ser una institución educacional indígena con conocedores y sabios indígenas y también poder compartir experiencias en esta misma línea con hermanos indígenas de otros países. La educación y la forma de hablar el mapudungún ha sido un tema de largo debate entre los mapuches y para el aspirante amachi del LOF Teodoro Smith, Juana María Mora Millaqueo, la educación intercultural en la ciudad requiere una labor de gran esfuerzo y se deben corregir algunos aspectos para mantener los valores ancestrales. Para ella la educación va más allá de una clase de idiomas y tiene que ser un trabajo en profundidad, porque muchas palabras van asociadas a conceptos de sabiduría. Todas las palabras son con valor, pero enseñando la cosmovisión, hablando del pueblo, ahí más se interesan los niños y los jóvenes en aprender la palabra. Porque realmente una palabra significa muchas cosas. Pero la importancia del mapudungún es que los niños aprendan a respetar su cultura, aprendan a respetar a los adultos, porque todo el idioma lleva toda una cosmovisión del respeto, de saber de su historia, de la antigüedad. O sea, por algo están luchando los peños allá y los lamuenes en el sur, porque hay una historia detrás y hay una herida y que se tiene que sanar y se tiene que comprender toda esa historia para que todos apoyen, porque en este caso, al no saber la historia, al no saber toda la cosmovisión del pueblo, se está perdiendo todo. Pero yo creo que al tener más conocimiento de su pueblo, los niños o los jóvenes ya estarían con otra mentalidad, más seriedad, más de respeto. Y eso es lo que se ha faltado mucho, respeto en todo esto. Y más que nada tener la sabiduría de la gente antigua, porque ellos son los que realmente se han ido, porque no están contaminados como los que se vienen para acá y enredan todo al final. Pero ha sido muy difícil para mí también, porque a mí me enseñan el idioma más antiguo, pero en los sueños. Palabras que ya no se hablan, porque para la gente común y corriente no significan nada. A pesar que Santiago y otras grandes ciudades se encuentran alejadas de la sangre ancestral mapuche o de las fuentes de enseñanza directa, es en la propia ciudad donde surgen voces de defensa a la cultura ancestral, llamando a conciliar las diferencias y apuntando los esfuerzos a un bien común, que es el preservar la lengua y evitar su extinción. Somos mapuches urbanos, mucha gente de acá no ha crecido en lo que es en el campo, en la naturaleza. De una u otra forma, nuestros padres se vinieron para acá, estamos inmersos acá, pero no es por eso vamos a dejar atrás nuestra lengua. La cosmovisión y las cosas así son las mismas que hay en el sur, ¿ya? Pero obviamente con esta variación, con esta cosa que nosotros somos urbanos. Tratamos de hacer la revitalización de la lengua, acercándonos obviamente a lo que es lo ancestral, ¿ya? Pero también con un cambio que tiene que ver con lo urbano. Si bien a veces se ve como ser inconsecuente, yo siento que ahora es todo lo contrario, pues es de una forma de potenciar desde esta plataforma en que nos tocó vivir, que es la ciudad, poder revitalizar y demostrar
que tu ser mapuche aún está vivo y si aquí te tocó nacer, desde aquí tendrás que darlo a conocer. Desde esta plataforma y viviendo como, no sé, algunos como pobladores, otros como desde otro nivel social, hay que aprender a convivir y no olvidar la forma de llevar tu espiritualidad también mapuche. La Academia de la Lengua y Cultura Mapuche en un contexto urbano, así como diversas asociaciones y comunidades a lo largo del país, han decidido tomar parte en la responsabilidad de revitalizar la sabiduría ancestral, para que en Chile, de una vez por todas, se reconozca un Estado pluricultural y para que nuestras próximas generaciones valoren, difundan y vivan la alegría de ser mapuche, relacionándose con lealtad, respetando a la naturaleza y escuchando a nuestros antepasados.